Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición del 2 de abril de este 2026. Creo que en una noticia que pues estaba echando muchos rumores, se decía que pues el presidente Donald Trump no estaba del todo convencido ni satisfecho con el trabajo de la fiscal Pamela Bondi. Pues bien, ya se ha confirmado, o por lo menos así lo ha hecho Fox News, indicando que Pam Bondi ya ha sido destituida de su cargo como fiscal general y va a ser reemplazada por un designado que vendría a ser el director de la EPA, Lee Zeldin. Está siendo considerado el reemplazo de Bondi después de una reunión que ha tenido el presidente esta semana. Mucha gente especulaba, ¿no? Porque el día de ayer todavía Pam Bondi estaba junto con el presidente en el Tribunal Supremo de Justicia, lo había acompañado. No se había mencionado del todo, sin embargo, creemos que esto es algo como consecuencia de lo que las mismas bases estamos reclamando hace mucho tiempo. Usted recordará que en este programa he hecho duras críticas a la fiscal general precisamente por una inacción que, si uno empieza a revisar todo lo que se ha venido haciendo, digamos que desde que inicia el presidente Donald Trump su segundo mandato, se rodea de gente joven, bastante entusiasta. Incluso antes de que asumiera el 20 de enero, se rodea de gente bastante entusiasta de Make America Great Again, a los que la izquierda señala como ultra radicales de derecha. Sin embargo, yo creo que lo que no entienden los de la izquierda es que sus políticas son tan nefastas, tan antiestadounidenses y, la verdad, tan deprimentes contra la misma humanidad que pues hay que tomar cualquier tipo de acción para ver y darles batalla. Y seguramente personas como Matt Gaetz, que era uno de los principales a ocupar ese cargo antes de que lo fuera Pam Bondi, pues creo que sobre todo el Deep State era el que estaba más preocupado. Porque claro, al Deep State no le interesa que personas tan entusiastas, tan animadas y tan listas para dar la batalla, pues estén ocupando un cargo importante. Mucho menos de decisión, y menos si se trata del Departamento de Justicia, donde pues la fiscal general, Pam Bondi, es la que lo dirige. Y a partir de ahí, pues el resto de las dependencias federales. Y le decía, cuando uno se pone a hablar sobre este Deep State, lamentablemente vemos que pues todavía tiene mucho control. Y yo creo que esta es una deducción que no es que sea de clarividencia o que alguien tenga el poder de leer el futuro. No. Realmente, el accionar que ha tenido el Deep State es, le digo, todavía tiene mucho poder en la política, tiene demasiado poder en el Partido Republicano y es capaz de poner piezas que le convienen al Deep State. Ahora usted se preguntará, ¿pero cómo es eso? O sea, ¿estamos o no estamos entonces la fuerza de MAGA? Sí lo está, pero revisemos con mucha honestidad, con mucha reflexión, pero sobre todo con la verdad. El Partido Republicano hoy, bueno, yo puedo vislumbrar tres facciones. Yo puedo vislumbrar que hay tres grupos que son de los fuertes. Alguno me dirá que hay otro más. Seguramente de otros orígenes. Fácilmente podríamos decir, bueno, ¿para qué voy a ponerle otro nombre? Tres de los que yo vengo diciendo en este programa desde hace mucho tiempo. El Partido Republicano está dividido por la gente que es netamente del Deep State, que son de aquellas familias de larga data que han encontrado la forma de estar viviendo, succionando y dependiendo de la política. Su prosperidad se la deben a la política. Son familias que han realmente formado dinastías políticas y parece que en vez de que la gente lo señale como algo malo, más bien parece que lo aplaude. Usted va a escuchar cuando los principales medios de comunicación, sobre todo en español, nos tratan de aleccionar
diciéndonos que es una familia grande, es una familia de historia, No, o sea, si una familia vive de la política, póngase a pensar en ello. Una familia que vive décadas de la política quiere decir que es una familia que no es de la línea de la cultura americana del esfuerzo y el trabajo. El esfuerzo y el trabajo lo hacemos nosotros. Y cuando digo nosotros es la gran familia americana. Hispanos, negros, blancos, chinos, de todo lado que ha llegado aquí y que aman este país y que trabajan duro todos los días y pagan a sus impuestos para mantener a muchos de estos politiqueros. ¿Y estos politiqueros qué hacen? Crean una especie de club de estos de élite o de estos privilegiados, porque si usted revisa, tanto el Senado como la misma Cámara de Representantes son una especie de club privados de alto nivel, donde ni usted ni yo tenemos los grandes privilegios que van a tener ellos, sin mencionar el trabajo de solamente estar ahí cada cuantas horas y ser muy bien pagados además. Gente que adicionalmente a ello encuentra la forma de crear compañías a las cuales ellos mismos benefician a sus propias compañías. Y esta es la forma como escalan económicamente y prosperan. Y usted dirá, ¿pero qué tiene de malo? Están haciendo lo que cualquier otro haría. Sí, están haciendo lo que cualquier otro haría de tener su empresa, su pequeña fábrica, su pequeña industria. El problema es que a diferencia de ello, el ciudadano común, el que usted y yo vemos a diario, el que nos conocemos a diario, la clase media, no goza de ningún privilegio de información para tener estos contactos, sino esta misma clase política ahí arriba. Y ahí está la gran diferencia. Pero este Deep State, como le voy diciendo, este Deep State se ha encargado de ver la forma como puede vivir a través de la política, prosperar a través de la política. Ahora hay una nueva camada de jóvenes que ya viene desde la línea del presidente Donald Trump en su primera administración, que lo que quieren es reformar el Partido Republicano. Porque lamentablemente ni son MAGA ni son pro-Trump, son antitrumpistas la mayoría de estos rinos que son parte del Deep State. Entonces esta nueva camada de jóvenes lo que quiere es reformar, sobre todo con una visión de país. Porque desconocer el movimiento MAGA es desconocer también la esencia misma de los estadounidenses. Y ahí es donde pienso que se puede hacer grandes cosas. Y este mismo grupo de jóvenes, aunque no son del todo magas, pero están de acuerdo con lo que plantea MAGA. Y MAGA es la tercera facción, que yo entiendo es la de acción. Es la que no importa si es políticamente correcto, no importa si al zurdo le ofende. No, ellos van. Make America Great Again es de la gente que toma su bandera, así el tema sea inmigración, que es muy divisorio para los hispanos, por ejemplo, pero el que es MAGA agarra su bandera y no importa, sale a la calle y sigue apoyando al presidente Donald Trump. Pero habrá que ver con ojos de realidad y objetividad. ¿Por qué le digo esto? Porque si no reconocemos que dentro del Partido Republicano existen por lo menos estas tres reconocidas y que a propósito de ellas es que existen unas ciertas fisuras las cuales no permiten avanzar con las agendas, pues entonces vamos a llegar totalmente desprotegidos, desarmados a esta batalla que viene, que es la de las elecciones de medio término. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que le estoy mencionando con el tema de Pam Bondi y su despido? El Deep State se ha encargado de poner a esta mujer para que sea la que mantenga y contenga a toda esta gente de MAGA que lo que quiere es, ya, vamos a mostrar la realidad. Vamos a mostrar, pero además le vamos a demostrar al país que cuando estamos hablando de política de consecuencia, cultura de consecuencias, que si la has hecho la vas a pagar, que si has cometido fraude, corrupción, pues te vas a enfrentar a la ley. Lo que hemos visto es una tibieza, pero de la que nosotros no nos esperábamos. Porque lo que esperábamos de Matt Gaetz, el que inicialmente había sido pensado, nominado por el presidente para que ocupara, se encontró precisamente con las bases, estas bases que son las que representan al Deep State, de que no se lo iban a permitir, que no iba a pasar la aprobación del Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso también están estos rinos que se pueden ver afectados, sobre todo sus economías. Economías que representan una pequeña porción del país, no a la gran
masa que representa el ciudadano común, el ciudadano de clase media de los Estados Unidos. Veamos cuántos son los casos que Pam Bondi prácticamente los ha ignorado. Ni hablar el tema de Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump, de muchas maneras, sin tratar de menoscabar lo que significaba la independencia, por ponerlo entre comillas, de Pam Bondi, sin tratar de hacerle quedar mal, pero él decía públicamente, están utilizando los demócratas este tema de Jeffrey Epstein y los documentos de Jeffrey Epstein para no permitir que el avance que se tiene y los logros que se tienen en esta administración pues se muestren. Y lo importante era, pues de una vez, hay que hacer un release de todo, hay que liberar todos los documentos. No estar llevando por partecitas y que estamos investigando. ¿Cómo? Llevan investigando hace cuántos años y ahora resulta que recién estamos volviendo a hacer una investigación. ¡No! Pero a lo que yo entiendo, quienes están detrás del Deep State son los que están prohibiendo o están conteniendo que mucha de la información salga. Pero no solamente vamos a circunscribir el problema a este tema de Jeffrey Epstein. No. Ya se lo vengo contando. Vayamos viendo. La Oficina de Eficiencia Gubernamental, que estaba a la cabeza de Elon Musk, con pompos y platillos, nos vino a decir que encontraron millones de dólares en corrupción, defraudación y corrupción. Y eso salía durante la semana, nosotros publicábamos, pero como una especie de línea de PD decíamos ahí abajo. Bueno, qué bueno que lo hayan encontrado, qué bueno que nos lo hagan saber, qué bueno que están ayudándonos a ahorrar el dinero. Pero, ¿y los responsables? O sea, yo me imagino que cuando has encontrado que dinero se está llevando a tal lugar o se ha estado despilfarrando, pues alguien tendría que haberlo utilizado. ¿A dónde llegó ese dinero durante los años antes de que se lo encontrara? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son políticos? ¿Son empresarios? ¿Son demócratas? ¿Son republicanos? ¿Quiénes son? Ahora, se habló de millones de dólares, no se habló de $1,000 o $100. No, se habló de millones. ¿Dónde está la gente procesada? ¿Dónde están desfilando? ¿En qué corte se los está procesando? ¿Desde cuándo puede avisarnos el Departamento de Justicia que ha comenzado las acusaciones o que ya estamos a término o que hay un juez que ya está a punto de declarar los culpables o no sé, inocentes, lo que sea? Pero por lo menos saber quiénes son. Nada, hasta el día de hoy no tenemos nada. Y ya ha pasado más de un año. Y si el presidente entró en enero 20, ya hay febrero 20, marzo 20, quiere decir que ya hemos pasado el año y 2 meses. Y de a poquito nos estamos acercando a el tercer mes y no tenemos a nadie que esté llamado al estrado. El tema del Russia Collusion, que lo venimos diciendo igual y el presidente también lo ha mencionado. Le hicieron la guerra al presidente Donald Trump desde antes de que fuera presidente. Durante la administración de Barack Hussein Obama, se descubrió, y esto gracias al trabajo de investigación que hace Tulsi Gabbard y muestra, da a conocer, resulta que desde el gobierno de Barack Hussein Obama, antes de que se vayan y en colusión con la campaña de Hillary Clinton, inventaron esta idea de el Russia Collusion. Y ya usted se imaginará y recordará todo lo tormentoso que fue para el presidente. 4 años no lo dejaron gobernar. Y le pusieron impeachment, le hicieron acusaciones, no lo dejaron gobernar. ¿Por qué el Departamento de Justicia hasta el día de hoy no vemos que se haya por lo menos iniciado un caso? ¿Por qué no vemos desfilar? Ya sea a quien quiera de la administración de Barack Obama que haya difundido este bulo, porque además se ha podido encontrar y se ha confirmado que los departamentos de inteligencia le confirmaron a Barack Hussein Obama que no había la intencionalidad de Rusia de interferir en las elecciones, pero además tampoco había la capacidad de tecnología para que lo pueda hacer. Eso fue lo que dice el informe. Sin embargo, ellos llevaron adelante el bulo, llevaron adelante la mentira. Y los principales medios de comunicación, todos son cómplices. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están? Veamos lo que le hicieron igual al presidente Donald Trump en lo que llamamos el weaponizing del sistema judicial.
Ahí vemos que en Nueva York, en Georgia, en Washington, D.C., fueron muchos procesos inventados. Pero hasta ahora no encontramos la forma de cómo poder procesar. Y aunque sea, créame, en el fondo, nosotros exponemos a, por ejemplo, gente perversa como Alvin Bragg. Y lo venimos diciendo con documentos, mostrando en distintos programas de que, primero, este es un activista demócrata, abiertamente declarado. Sí, no es que sea un fiscal que es un apolítico, que no tenga una... No. Igual que Letitia James, son gente que han construido su campaña diciendo que van a encarcelar a Donald Trump, que son demócratas, socios, aliados de los demócratas. Se han inventado casos para perjudicarlo y no dejarlo ser el candidato a la presidencia 2024. ¿Dónde están las acciones de Pamela Bondi? ¿Dónde está el Departamento de Justicia actuando para ver, óigame, necesitamos hacer una reestructuración? Ahora, no hay ni siquiera un inicio en el que tú digas, a ver, vamos a ver, ¿de dónde vino la plata? Porque aquí siempre hay que partir por la premisa del periodismo. Cuando tengas una duda sobre algo, sigue la ruta del dinero. La ruta del dinero, en el caso de Alvin Bragg y muchos de estos jueces progresistas o fiscales progresistas, pues van hacia organizaciones que dependen, claro, es un conglomerado, una telaraña, dígalo usted, de agencias subyacentes de la Open Society de George Soros. Pero de que les llega plata, les llega plata. Y no solo a Alvin Bragg. No. A muchos otros. Entonces, no puede haber una mujer como Pam Bondi que diga, a ver, vamos a ponerle de una vez un alto a todo esto. Y no estamos hablando solamente de que un gobierno quiera poner un alto a persecuciones políticas. No, sino a la falta de credibilidad que tenemos hoy en el sistema judicial. Que cada vez nos estamos volviendo en un país bananero. Y no poner el país de por medio y decir, vamos a hacerlo por el país. Más allá de demócratas, republicanos, no. Vamos a restituir la credibilidad de nuestro sistema de justicia. Y lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a edificar, aunque tengamos que partir de cero, pero tenemos que ver hasta dónde están involucradas las agencias internacionales que están demoliendo nuestro sistema de justicia para convertirlo en una cuna de progresistas que ya no les importa realmente poner a los Estados Unidos por delante. ¿Cuántos casos no hemos visto hasta el día de hoy? Incluso en estados como el de la Florida. Esta semana nomás el gobernador Ron DeSantis está pidiendo al Parlamento del estado de la Florida que destituyan a una juez, una progresista. Porque gracias a estas políticas laxas y su forma laxa de llevar adelante toda esta ideología progresista, socialista, marxista, se logró que un delincuente prontuariado salga y esté en la calle y termine matando a una niña de 5 años. Y como este caso hay muchísimos. Allá nomás en Nueva York. Una muchachita ucraniana que estaba en el metro está simplemente sentada sin hacerle daño a nadie ni decir una sola palabra. Y viene uno de estos salvajes, la cuchilla y le quita la vida. Un tipo que tenía más de 30 acusaciones, no sé cuántas veces ya en la cárcel, sin embargo otra vez en la calle. Precisamente porque toda esta ideología basura que ha traído justicia social, justicia racial, todo este socialismo han ido carcomiendo a nuestro sistema de justicia. Hoy y es muy difícil creer en la justicia también. Imagínense con toda esta ideología de género igual. Tuvimos este caso, ¿cuánto no le costó a una pareja que tenía su repostería? Y que vinieron estos de la agenda LGBTQ y le dijeron que queremos que usted nos haga la torta. Y ellos le dijeron, pues por nuestras creencias nosotros no podemos. Discúlpenos, pero no podemos. Y que los llevan a juicio. Y en vez de que la corte dictamine también su derecho que tiene este negocio para decirle que no, más bien los tuvieron de juicio en juicio, de proceso en proceso durante años. Por eso mi pregunta es, ¿dónde está el Departamento de Justicia actuando, obrando para restituir la credibilidad en el sistema? No está.
Y hay muchos casos de los que nosotros podríamos ir citando a lo largo de este programa y creo que nos faltaría tiempo para poderlo hacer. Hay muchísimos temas los cuales Pamela Bondi ha preferido mirar al costado o simplemente ver, estamos investigando o estamos analizando. Pero no hay nombres. Lo mismo con este tema del 6 de enero. Yo lo he dicho públicamente en muchas oportunidades. El 6 de enero de 2021 fue una gran farsa montada por el Partido Demócrata, con colusión de los principales medios de comunicación. Sí hubo un ataque al Capitolio, sí, porque destruyeron ventanas, patearon las puertas, sí. Hubo un muerto, pero no un muerto de los que defendían. No, se supone que es un muerto de una persona que trabajaba, o sea, de un uniformado, una mujer uniformada, que lo que estaba más bien buscando era que las cosas paralicen. Ya, como decir, que vamos a acabar con todo esto y vámonos para atrás, ¿no? Y le disparan. Sin embargo, la utilizan a ella, manipulan todo el caso para hacerla ver como la mártir de este 6 de enero. Y tenemos a toda esta familia, tanto, le digo, cuando usted revise quiénes son los que han sido artífices de todo este proceso de la insurrección, como quisieron llamarle el 6 de enero, ahí está. Los Cheney. Otra familia de ricos, otra familia de republicanos rinos, otra parte del Deep State que han hecho de la política una dinastía o su forma de prosperar y crecer. Sí, fue Liz Cheney la que permitió que se hiciera todo este burdo espectáculo convertido en un juicio. Querían mantener esto clasificado durante 50 años para que nadie sepa la verdad. Cuando vemos los videos, yo se lo digo con mucho sarcasmo, pero no deja de ser la realidad. Compárelo con un Black Friday, cuando la gente va y espera, ya sea en un Best Buy o en una tienda donde van a dar ofertas especiales en electrodomésticos. La gente cómo se pelea por entrar uno encima del otro y por un ticket y hacen de todo. Hasta eso estaba, yo diría, más convulso de lo que nos han mostrado de las verdaderas imágenes que pasaron de la gente que estaba dentro del Capitolio. Respetaron hasta las banderas, respetaron los asientos. Ahí no se veía gente que estuviera destruyendo como cada rato lo presentaba CNN y otros medios de comunicación. La pregunta es, ¿dónde están los responsables de llevar adelante esta mentira? ¿Dónde están? Y es que cuando uno lo ve por donde lo vea, tenemos un departamento de justicia que está realmente dormido. Ahora, ¿será que en algunos casos hay jurisdicción y en otros casos no habrá jurisdicción? Lo puedo entender. Pero por supuesto que lo puedo entender. Y seguramente en unos estados que son extremadamente demócratas, seguramente le van a cerrar la puerta a Pam Bondi y no habrá cómo llevar adelante un proceso contra quienes han estado cometiendo fraude, corrupción y todo lo demás. Lo podemos entender. Pero por lo menos que exista un indicio que marque una ruta y diga, ok, ¿saben? Nosotros hemos encontrado, estos son los responsables, estos son los culpables, a estos tenemos que dirigir nuestro rostro, a estos tenemos que señalar. Ya que la justicia no quiere avanzar en ese estado, pues ya son otros 2 pimientos. Pero por lo menos el Departamento de Justicia le está haciendo conocer al pueblo de los Estados Unidos que aquí hay un responsable, lo hemos identificado y queremos hacerle pasar por el proceso legal. Pero existen estos jueces demócratas, progresistas, lo que sea, que no nos lo impide. Y la jurisdicción en tal estado no nos lo permite. O sea, lo podemos entender. Pero nada. Ya ni hablar sobre el tema del FBI. James Comey y todo lo demás, que el mismo presidente se ha ido quejando. Tendríamos que estar a esta altura viendo a un montón de gente desfilando, pero simplemente no lo vemos. Ahora, justificado o no, realmente, ojalá que la persona que viene, que según lo que nos dice este artículo, Lee Zeldin, el director de la EPA, estaría siendo considerado para poder ser reemplazado realmente por los antecedentes y los credenciales que tiene. Vamos a ver. Como siempre hay que dar el beneficio de la duda. El problema es que el Departamento de Justicia cambia cada 4 años. Y al presidente Donald Trump le queda, a ver, vamos contando. Hemos empezado abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Le quedan 7 meses. Le queda un poco más de 7 meses. ¿Para? Por supuesto, que termine
o para que lleguemos al cambio a lo que vaya a ocurrir en las elecciones de medio término. Y de ahí nos quedan solamente 2 años de la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué nos garantiza que una vez que el presidente termine su gestión, no vuelvan a poder los zurdos? No vuelvan a traer toda la camada de izquierdistas, progresistas, neomarxistas otra vez al gobierno y que sigan avanzando como lo estaban haciendo durante la administración de Joe Biden. ¿Qué nos garantiza hoy que otra vez la mentira no sea impuesta como verdad con todas estas agendas de género, toda esta Agenda 2030? Nada nos garantiza. Entiendo que no solo es la frustración del presidente, porque no se ha avanzado en muchos casos. Yo creo que en general lo que se ha hecho es perder tiempo. Y creo que el presidente no tiene mucho tiempo para equivocarse más. Ahora, no solamente se está hablando de una destitución ahora ya confirmada de Pam Bondi. Yo tengo aquí otro dato que también a mí me parece preocupante, y es que el presidente Trump estaría considerando también despedir a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Dice, otro miembro destacado de la administración Trump podría estar pronto en la cuerda floja. Tal como lo ha informado, este es un reporte de Kiwi Pundit, el presidente Trump está considerando destituir a la fiscal general Pam Bondi por su gestión de la publicación de los archivos Epstein. Esto según un dato del New York Times y CNN. Al parecer, el presidente, pues ya lo hemos dicho también, este tema de Lee Zeldin, pero Bondi acompañó al presidente, dice por acá, y se informa, según The Guardian, que Trump está considerando si debería despedir a Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional. ¿Qué es lo que dice el Guardian? Según 2 personas informadas sobre las conversaciones, Donald Trump ha preguntado en privado a miembros de su gabinete en las últimas semanas si debería reemplazar a su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, expresando su frustración por el hecho de que ella protegiera a un ex subdirector que socavó su justificación para la guerra con Irán. No está claro que Trump vaya a despedir a Gabbard, pero este incidente actualmente no hay ningún candidato destacado para el puesto y los asesores han advertido que crear una vacante de alto perfil antes de que haya un sucesor preparado podría generar distracciones políticas contraproducentes. Pero las conversaciones del presidente representan un presagio preocupante para Gabbard, dado que el presidente suele consultar con sus asesores cuando empieza a considerar seriamente la necesidad de un cambio de personal. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato para comentar conversaciones privadas. Según las fuentes, las dudas de Trump sobre Gabbard surgieron tras su testimonio en la audiencia sobre amenazas mundiales celebrada en el Capitolio el mes pasado, donde se negó a condenar a Joe Kent, quien había dimitido días antes tras argumentar que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. Y claro, ahora la Casa Blanca, ¿qué dice? En su comunicado, que afirmaba, ¿no? Este diario The Guardian, dice, cabe señalar que esto es similar a las declaraciones de Trump sobre Bondi, ¿no? Dice acá, quien es la portavoz de la Casa Blanca, o el portavoz más bien, Stephen Cheung, como acaba de decir el presidente en su discurso, tiene confianza en la directora Gabbard y en el incansable trabajo que está realizando. Ha conformado el gabinete más talentoso e influyente de la historia y juntos han logrado victorias históricas en nombre del pueblo estadounidense. Lo que nosotros vimos es que, claro, yo entiendo que para muchos, como Tulsi Gabbard, es una exdemócrata que creo que como muchos con sentido común no puede estar de acuerdo con las políticas extremistas que tienen los zurdos. Todo esto de la agenda LGBT, el aborto, igual que el cambio climático. O sea, es una agenda perversa por donde usted lo vea. Y claro, Tulsi Gabbard, pues con sentido común dice, no podemos estar en esta línea, y menos si tenemos convicciones. Y de esa manera, en la última etapa, diría yo, en la más importante para la reelección, o en la campaña de reelección del presidente, más bien la campaña de elección presidencial para su segundo mandato del presidente Donald Trump, pues se muestra al lado del presidente. Y no es un gesto mínimo, no es un gesto menor que recibe el presidente. Y yo digo, por medio de esa confianza, pues el presidente le otorga
la oportunidad de poder estar en este gabinete. Además, pues de todos modos, al ser una demócrata de las más conservadoras, también iba a contar con el respaldo en el Congreso para aprobar rápidamente su nominación. Y en la última presentación, yo creo que más allá de que no condene a este que se había retirado, Joe Kent, porque no estaba de acuerdo con ciertas afirmaciones que decía el Departamento de Guerra y el mismo presidente Donald Trump, pues yo creo que aquí hay una gran verdad que todavía pues no hay cómo le puedas refutar a Tulsi Gabbard. Y lo hemos planteado también en este programa. Y con todo el cariño que le tengo a toda la gente de MAGA, a todos los republicanos. Esto no significa que uno esté en contra del presidente Donald Trump, pero vayamos y seamos objetivos. Siempre analicemos con la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Hasta este punto, ¿dónde están esas armas nucleares de las cuales hablaba Benjamín Netanyahu, con las cuales nos obligaron a entrar a los Estados Unidos a este conflicto contra Irán? Pues que yo sepa, hasta la fecha no lo tenemos. Entonces no hay cómo tú le puedas decir algo a Tulsi Gabbard. Ya se ha presentado también el informe donde decía también, o sea, en temas de esto que se viene diciendo de que hay armamento nuclear listo para ser disparado, tampoco. No lo están. Y seguramente, pues, el presidente también estará viendo de que todos tienen que estar en la misma línea. Y es ahí donde yo tengo una discrepancia. Una cosa es que tú unas tus convicciones al pensamiento político, de derecha y filosófico también, para apoyar a una figura política. Otra cosa muy distinta es que ya nos volvamos fanáticos y enceguecidos por este fanatismo, simplemente no vayamos a cuestionar. Por ejemplo, a ver, vamos a poner, yo siempre digo a la gente que ponerla en lo más facilito, para que haga este ejercicio de actitud crítica. En facilito. Usted puede ser muy partidario del presidente Donald Trump, usted puede estar muy de acuerdo con las acciones que está llevando, usted está aplaudiendo todo lo que ha dicho el presidente y de lo que vamos a hablar también al volver de la pausa en su discurso el día de ayer sobre cómo está la guerra o esta incursión militar Estados Unidos e Israel contra Irán. Podemos estar muy de acuerdo. Pero hoy que venía de cargar gasolina, yo pensaba encontrarme con $4 o $3.86, $3.90. Estamos a $4.30 aquí en el centro de la Florida. Yo no quiero imaginarme el resto de la nación, por ejemplo, California. $4.30. Cuando hace un poco más de un mes y 2 semanas tal vez, yo le había contado que en mi viaje a Virginia, la gasolina la había encontrado en 2 puntos a $2.50. Uno en la frontera entre las 2 Carolinas y la otra en Georgia. $2.50. Y ahora estamos pagando $4.20 con 30 centavos. ¿Me va a decir usted que al momento de cargar la gasolina no le molesta? ¿O me va a decir usted que es un demócrata cualquiera, uno de estos izquierdistas que mientras estaba Joe Biden y decían todos estos cultistas de la guerra, todos estos belicistas, estoy completamente feliz de pagar más dinero con tal de que estemos atacando a Rusia? No sé usted, yo no me puedo identificar de ninguna manera con un zurdo, menos con un demócrata, pero mucho menos. Y en este ejercicio que le trato a usted de hacer, esto de ejercitar la actitud crítica, simplemente lo pongo a pensar. Usted va a igual ser otro fanático que va a decir, fuera del razonamiento, fuera de lo que es el sentido común, va a decir simplemente, sí, estoy de acuerdo, no importa, que me saque más plata del bolsillo. Total, ¿es para una buena causa? O sea, lo primero que no va a haber es molestia en usted, porque si antes estábamos pagando una gasolina que estaba muy por debajo de los $3 y ahora hay que pagar más de $4, ¿usted me va a decir que no tiene molestia? Y esto, por supuesto, no significa que usted ya vaya a salir ahora en contra y vaya a quemar su bandera de Donald Trump y vaya a estar en contra. No, por supuesto que no.
Pero aquí nosotros tenemos que hablar la verdad. Duela a quien le duela. Y seguramente cuando Tulsi Gabbard le habla la verdad, pues no le gustará escuchar. A nadie en general. Pero, por lo menos hasta el día de hoy, yo creo que no ha habido una prueba contundente que el Departamento de Guerra diga, sí, en este lugar estaba una bomba atómica, la detonamos, la destruimos, la explotamos y mira, ahí está la prueba. No hay. Y espero que el presidente tenga mucha prudencia, el Departamento de Guerra también con el Pentágono, de no, pues por probarnos de que realmente había una bomba atómica, simplemente la hagan detonar. Espero que no. Sin embargo, remitiéndonos objetivamente a las pruebas, no existe una evidencia de que Irán ya tenía bombas nucleares listas para atacarnos. O sea que tienes que darle, te guste o no, el beneficio de la duda a Tulsi Gabbard, en quien se está hablando que también podría ser la próxima en ser destituida, en relación a cuál es su punto de vista de inteligencia y los reportes que ella tiene sobre este conflicto y lo que representa Irán. A mí lo que me preocupa es que el presidente, en este momento, ya sea justificada el despido de Pam Bondi, porque entiendo que es justificado, y que a puertas tengas la idea, la noción, el rumor de que Tulsi Gabbard sea la próxima, esto también le pueda traer, no sé si decir una desconfianza o una inquietud por lo menos a las bases del Partido Republicano, y le hablo de todas las facciones. Mucho más cuando tenías unas elecciones de medio término tan cerca. Vamos a esperar, por supuesto que vamos a esperar. Sin embargo, nos parece que es importante hacer siempre este tipo de críticas, hacer este tipo de análisis sincero, honesto, para que así también la gente esté preparada. El presidente suele ser una persona muy leal, y esto creo que lo tenemos muy claro. Independientemente de que puede que haya o no cumplido sus expectativas, el presidente por lo general es una persona leal que cuando se retire seguramente oficialmente de su puesto de Pam Bondi va a hablar lo mejor. Que le vayan a poner a otra posición, que la vayan a cambiar a una oficina, no sé si de mayor o menor rango, pues tampoco es de extrañarse. Pero el tema de Tulsi Gabbard yo pienso que también habrá que tomarlo con pinzas, porque Tulsi Gabbard no es simplemente una política cualquiera. La influencia que también tiene y la reputación que ha ganado, pues también habrá que considerarla. Y más cuando tienes de cara unas elecciones como las de medio término tan pronto. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, TikTok, ex, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que pueda ingresar a www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde encuentra, además de este programa, muchos otros y periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Bueno, le platico, ¿no? El presidente Donald Trump se ha dirigido a la nación, como lo habíamos dicho el día de ayer, a las 9:00 p.m. Lo hizo en cadena nacional y muchos de los medios de comunicación pues estuvieron pendientes de lo que dijo. Yo creo que lo más destacado habría que mencionar, y claro, él ha hecho énfasis, o el objetivo de su mensaje a la nación era pues hablar sobre el tema de este conflicto entre Estados Unidos y Israel contra Irán. Entre lo más destacado podría yo mencionar, entre algunos puntos importantes, él dice: puedo afirmar esta noche que estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy pronto. Lo vamos a atacar con extrema contundencia. En las próximas 2 o 3 semanas los vamos a hacer retroceder a la edad de piedra
donde pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan. Me complace decir que estos objetivos estratégicos fundamentales están a punto de completarse. El presidente está bajo una fuerte presión para acabar de una vez con este conflicto. Lo hemos estado exponiendo también entre los últimos días, que el presidente también se encuentra en un dilema. Es más, ante una posible ruptura o salida o encontrar la forma de cómo retirarse de la OTAN, por lo menos esto lo ha expresado abiertamente, y entendemos que esto también representa porque la política que está liderizando a nivel global, pues parece que no está siendo del todo bien recibida por todos. Y es que claro, hay ejes geopolíticos que simplemente pues no le van a dejar. De todos modos, el presidente habla con mucho optimismo y ojalá esto de 3 semanas, vamos a quitarle el resto que pudo haber dicho, digamos 3 semanas, pueda ser el punto de quiebre para que así Estados Unidos de una vez ya se retire de este conflicto. También dice que no podríamos necesitar, ¿no? Las declaraciones del presidente dice, las instalaciones nucleares que arrasamos con los bombardeos B-12 han sido atacadas con tanta fuerza que se necesitarían meses para acercarse al polvo nuclear. Y las tenemos bajo una intensa vigilancia y control por satélite. Si los vemos a hacer algún movimiento, incluso un simple intento, les lanzará misiles con mucha fuerza. Repito, tenemos todas las de ganar, ellos no tienen ninguna. Y pues en ninguna parte de su discurso el presidente Trump dice que, o confirma siquiera que van a las tropas estadounidenses poner, como se conoce en este país, poner las botas en terreno hostil. Esperemos que no. El presidente también presenta su argumento generacional, dice, para enfrentarse a Irán. Esta es una verdadera inversión en el futuro de sus hijos y nietos. El mundo entero está observando. Cuando todo esto termine, Estados Unidos será más seguro, más fuerte, más próspero y más grande que nunca. Ahora, el presidente también dijo, entre lo más destacado, creo que habría que tener una mirada y la perspectiva sobre este conflicto. La Primera Guerra Mundial, dijo, duró 1 año, 7 meses y 5 días. La Segunda Guerra Mundial duró 3 años y 8 meses y 25 días. La Guerra de Corea duró 3 años, 1 mes y 2 días. Llevamos 32 días en esta operación militar tan poderosa, tan brillante, contra uno de los países más poderosos, y el país ha quedado devastado. En esencia, ya no representa una amenaza. Y ahora, lo que les decía también, el tema internacional. Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Hormuz deben cuidar ese paso. Deben protegerlo y protegerlo, cuidarlo y protegerlo. Pueden hacerlo fácilmente, les brindaremos nuestra ayuda, pero ellos deben tomar la iniciativa para proteger el petróleo del que dependen con tanta urgencia. Tengo una sugerencia. Primero, compren petróleo de los Estados Unidos de América. Tenemos de sobra, tenemos muchísimo. Y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y simplemente tómenlo. Bueno, ha tratado de dar un discurso que yo me imagino también estaba orientado para las bolsas de valores, porque a raíz de esta convulsión en las bolsas de valores, pues hemos visto que el Dow Jones pues no ha dejado de caer. ¿Qué dijo el presidente sobre esto? Cuando termine este conflicto, el estrecho de Hormuz se abrirá de forma natural. Se reanudará el flujo y los precios del gas bajarán rápidamente. Las cotizaciones bursátiles volverán a subir rápidamente. No han bajado mucho. Tuvimos que emprender ese pequeño viaje a Irán para librarnos de esta horrible amenaza. Lo inquietante que también menciona el presidente es que nuestro objetivo no era el cambio de régimen. Nunca hablamos de un cambio de régimen, pero este se ha producido debido a la muerte de todos sus líderes originales. Todos han fallecido. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable. O sea, si al principio creíamos que el presidente, con los discursos que se manejaban sobre esta dictadura teocrática, este radicalismo islámico,
y que eran esencialmente la amenaza para el mundo, pues parece que no lo era tanto. O por lo menos él dice que no lo es, que no era su objetivo que existiera un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Sin embargo, por otro lado, tenías las declaraciones tanto del presidente como del resto de su gabinete de hablar que esta dictadura teocrática, abusiva, represora, asesina, genocida, estaban matando no de a cientos, sino de a miles de iraníes que salían a protestar en contra de su gobierno. De igual manera, se había sumado dentro de las justificaciones que masacraban a sus mujeres, que a las que se resistían a llevar el velo y que estaban llevando un movimiento también fueron fusiladas, asesinadas, colgadas. Pero parece que tampoco eso era cierto. Ahora, creo que ya con las declaraciones del presidente, con las declaraciones de Marco Rubio, el accionar del mismo Israel, creo que ya nos ha quedado bastante claro de que esta no era una guerra de Estados Unidos, que se tuvo que meter nomás porque no le quedó de otra. Israel dijo que entraba y entró, y que después a Estados Unidos le hubiera tocado igual los bombazos y que ¿para qué nos esperamos que nos ataquen? Mejor entramos y los atacamos de una. Y el objetivo, como ya lo ha dicho el presidente anoche, pues más de lo que esperaban, ya se ha cumplido. También ha mencionado de que pues un día antes dijo, antes de cantar la victoria, pues de lo que va hoy hasta ese día ya no hay mucho que hacer. Entonces, pues ya casi para ellos es una victoria. ¿Cuál es la respuesta ante estas declaraciones que salen de los que terminaron siendo o que recibieron los bombardeos? Pues aquí le cuento. Irán ha desatado un torrente de amenazas e invectivas salpicadas de escupitajos contra Estados Unidos tras el discurso pronunciado por el presidente en horario estelar ayer. Trump afirmó que Estados Unidos estaba muy cerca de lograr sus objetivos, pero advirtió que los ataques se intensificarían si el régimen islámico totalitario de Irán no se sentaba a negociar una solución, ya que su armada, fuerza aérea, están en ruinas y el antiguo matón de Oriente Medio ha quedado reducido a la irrelevancia. Consideramos, esto es ya lo que dijo el presidente Donald Trump, lo dijo en su Truth Social, consideramos cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces seguiremos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen, ida y vuelta o de vuelta hasta la edad de piedra. Sí. Ahora, el centro de mando militar iraní, a la cabeza de Qatam al-Anbiya, emitió este comunicado difundido por televisión estatal en el que advertía a Estados Unidos e Israel que debían esperar acciones más aplastantes, más amplias y más destructivas. Con la confianza en Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta vuestra humillación, desgracia, arrepentimiento permanente y seguro y rendición, decía este comunicado. También, a esto hay que añadir, se han recibido mensajes a través de intermediarios, incluido Pakistán, pero no hay negociación directa con Estados Unidos, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Vakei, citado hoy por la agencia de noticias ISNA. Pero bueno, ojalá que el deseo del presidente de terminar con este conflicto se pueda acabar pronto. Ojalá que estemos de alguna manera celebrando que ya estamos fuera de ese conflicto, que el presidente tenga todo el tiempo necesario para poder atender la política doméstica y todos están enfocados para las elecciones de medio término. Todavía el gobierno federal está cerrado a medias. Existe este proyecto que está en el Congreso, que dicho sea de paso, ahora mismo se lo voy a contar, que han rechazado o han devuelto los del Senado el proyecto de ley de financiación del DHS a la Cámara de Representantes. Sí, esto fue el día de hoy, hace unas horas nada más. El proyecto de ley para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional pues fue devuelto. El presidente Donald Trump había expresado su apoyo a este proyecto de ley que financiaría la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero retendría los fondos para la aplicación de las leyes de inmigración. Es lo que publicó en su Truth Social. Pues ahora resulta que el Congreso de los Estados Unidos simplemente
está o continúa cerrado. Votaron ayer a favor de una moción del líder republicano, el senador John Thune, para archivar el proyecto de ley de la Cámara de Representantes que habría otorgado fondos a todo el Departamento de Seguridad Nacional durante 8 semanas. Johnson ha declarado que apoya el proyecto de ley del Senado, pero podría tener dificultades para lograr su aprobación. Los republicanos más intransigentes de la Cámara podrían impedir esta aprobación. La Cámara de Representantes se va a reunir brevemente hoy, pero no es tan claro cuándo se va a votar. Si el proyecto de ley no se aprueba, pues podría quedar en suspenso hasta el 14 de abril, o sea, estamos hablando de casi 2 semanas, hasta que finalice el receso. Entonces, le decía, tenemos un gobierno federal a medias. Tenemos estancado el proyecto de ley, Save America Act, a medias. Tenemos un partido demócrata que funciona, como le dije, muy al estilo latinoamericanizado, que votan como si no hubieran personas que pensaran de forma independiente en el bienestar del ciudadano americano. No. Lo hacen de forma como un rodillo parlamentario. Y es así como tienen su accionar. Y el Partido Republicano, en vez de estar sólido, firme y unido, también tiene sus fisuras. Por eso es que no se puede avanzar. Y si el presidente Donald Trump no está concentrado en ese objetivo, que está tan pronto como a la vuelta de la esquina, tristemente les puedo decir, casi con certeza, no es un deseo, más bien lo digo con todo pesar, las elecciones de medio término, es muy probable que el Partido Republicano pierda la mayoría. Con ello, creo que muchas de las esperanzas de toda la agenda del presidente Donald Trump, que tan exitosamente había logrado, en lo personal, que haya comenzado con este ataque brutal y frontal contra el narcotráfico en toda la región, que haya unido a los presidentes, a varios presidentes de la región de Hispanoamérica para hacerle la lucha frontal al narcotráfico y crimen organizado, es un éxito. Pero ya hemos visto que existen muchos demócratas que cuestionan siempre primero el tema del derecho internacional antes que el derecho de cada ciudadano a que su gobierno no lo ataque. Y si no tenemos un Congreso unido, republicano, y vuelve al poder el Partido Demócrata, esto se lo van a impedir al presidente. En lo personal, me siento muy satisfecho con el trabajo del presidente Donald Trump y las políticas del DEI, que esté dando una dura batalla frontal contra este tema de la agenda globalista, la Agenda 2030, que deriva todo esto del cambio climático, pero sobre todo la agenda LGBTQ, la agenda de género, la agenda transgénero. Necesitamos cuidar a nuestros niños, hacer la defensa de los deportes femeninos, cuidar la salud mental de tantos jóvenes, proteger a la mujer también, proteger a ese niño que no ha nacido. Pero si tenemos un partido demócrata que regrese al poder, imagínese ya una vez que salga el presidente Donald Trump lo que tendremos. Ojalá, y pongo todas mis oraciones en ello, que el presidente enfoque, igual que el Partido Republicano, enfoque los temas prioritarios en nuestro país. Aquí en la política doméstica es donde tenemos que hacer mucho trabajo todavía, mucha batalla cultural para restituir la grandeza de los Estados Unidos de Norteamérica. Que si damos un paso al falso y el Partido Demócrata vuelve al poder, va a ser muy complicado, no solo los próximos 2 años del gobierno del presidente Trump, sino el futuro del país en general. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Tengan un bendecido resto de jornada. Celebren con mucha fe este Jueves Santo para celebrar completa la Semana Santa. Que Dios siempre los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.